La estructura del sistema jurídico soviético. Este sistema cuenta con una constitución, ya que la mayor parte de los sistemas jurídicos admiten una jerarquización de sus fuentes. Generalmente, su norma fundamental es una constitución, que es considerada la ley suprema y contempla su procedimiento de reformas o enmiendas. Además, ahí se determina el principio de división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El lugar que ocupa la Constitución de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no es fácil de describir. Oficialmente se concebía como ley fundamental y el artículo 138 de la misma establecía los poderes, estructura y forma de operaciones de los órganos superiores del poder estatal de una república federada serán determinados por las constituciones y leyes de las propias repúblicas federadas. El artículo 39 textualmente de la Constitución, a la que hice referencia, que data del año de 1977, señala a la letra: los ciudadanos de la Unión Soviética poseen toda la plenitud de derechos y libertades socioeconómicas, políticas y personales, proclamadas y garantizadas por la Constitución de la Unión Soviética y las leyes soviéticas. El régimen socialista asegura la ampliación de los derechos y libertades y el constante mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos a medida que se cumplan los programas de desarrollo socioeconómico y cultural. La misma Constitución contempla el procedimiento para los casos de sus propias enmiendas. La legislación de una república de la Unión Soviética consistía en su constitución, las leyes aprobadas por el Soviet Supremo local, los decretos dictados por el Consejo de Ministros individuales u otras autoridades y los decretos emitidos por las autoridades locales. En la terminología soviética, el término ley, Zakon, se reservaba para las leyes del Soviet Supremo de la URSS y la de los presidios de los Soviets Supremos de las Repúblicas de la Unión se conocían como UKAS, que podían ser de tres clases. En primer lugar, podían elaborar las cláusulas de otra ley sin infringirlas. Esta parece haber sido la idea original cuando el presidium del Soviet Supremo de la URSS se le confirió poder para dictar UKAS. En segundo lugar, podían contener una interpretación autorizada de una ley. El poder para dictar este tipo de decreto aparecía expresamente en la Constitución. Y en tercer lugar, el UKAS podía contener nuevas formas de derecho, en cuyo caso exigía la conformación por el Poder Soviet Supremo en su próxima sesión. Las legislaturas socialistas fueron bicamerales, integradas con un número elevado de trabajadores, es decir, individuos que no se dedicaban profesionalmente a la política, y se caracterizaron por lo infrecuente y breve de sus sesiones. Por tal motivo, fue práctica corriente que las legislaturas organizaran comités de trabajo, entre los que comúnmente destacaba un comité directivo, el Presidium, el Consejo de Estado, entre otros, formado por políticos profesionales, miembros del partido e investidos de facultades decisorias durante todo el año, especialmente durante los recesos de las legislaturas. En cuanto a las sentencias judiciales, la mayor parte de los autores señalan que las sentencias bajo el esquema de interpretación y no como fuente del derecho, puesto que ahí se rechazaba firmemente que las sentencias que los tribunales daban a los casos pudieran ser fuente. Distinguen entre interpretación y la autoridad del intérprete, tanto el presidio del Soviet Supremo de la URSS, que estaba autorizado por la Constitución para dar interpretaciones autorizadas a las leyes, como los presidía el Soviet Supremo de la República de la Unión. Todos ellos estaban investidos de poderes similares. Sus interpretaciones se consideraban auténticas, puesto que no podían ponerse en duda. Las interpretaciones judiciales eran aquellas que proporcionaban los tribunales. Así, la interpretación de una ley dada por un tribunal se relacionaba con un caso concreto, pero nunca conformaba un precedente que otros tribunales estuvieran obligados a seguir en su futuro. Los asuntos juzgados por los tribunales supremos de la Unión Soviética y de la RSFSR se publicaban regularmente. Las sentencias de los tribunales inferiores se difundían en ciertas revistas jurídicas. Con esa publicación se contribuyó a mantener uniformidad del derecho. En efecto, en el plano práctico, las sentencias de los tribunales eran virtualmente una fuente del derecho, aunque oficialmente no se les consideraba así.
La actividad de las judicaturas socialistas en términos generales se ubicaban en forma subordinada en relación con el Partido Comunista y con los otros dos poderes. Su principal función fue aplicar las normas legislativas a los casos concretos, con la menor actividad interpretativa posible, con excepción de la Corte Suprema de Justicia, a la cual se le reconocían atribuciones para opinar sobre principios del derecho, sin llegar al extremo de anular o suspender legislación. De esta forma, la interpretación y discrecionalidades jurídicas operaban dentro de los límites fijados por la propia legislatura, como por ejemplo en la materia penal, donde la norma legislativa señalaba una penalidad mínima y máxima, y el juez determinaba la exacta sanción en el caso concreto, pero siempre dentro de los límites preestablecidos. Por regla general, los jueces socialistas, aunque en principio independientes y subordinados solo a la ley, actuaban con las limitaciones que suponía el constituir un hecho, una dependencia del Poder Ejecutivo, en virtud de formar parte de la organización del Ministerio de Justicia, la cual debía rendir informes periódicos. Sus resoluciones debían limitarse a aplicar casi mecánicamente las disposiciones emanadas de la legislatura del Ejecutivo, sin poder externar una opinión jurídica, como ocurre en los sistemas que integran la familia del common law, es decir, opinión que contiene fuerza creadora del derecho, contenida en la figura del precedente. La fuente basada en la costumbre es considerada y admitida por muchos sistemas jurídicos, con sus respectivas variaciones de país en país. La costumbre fue importante en el periodo de los zares, en cuestiones de propiedad, herencia y lindes. Ahí se aplicaba el derecho consuetudinario en la solución de conflictos surgidos entre miembros de una propiedad agrícola colectiva. Así, el derecho consuetudinario no ha sido eliminado, aunque el papel que desempeña dentro del sistema soviético se torna cada vez menos importante. Otras fuentes del derecho soviético fueron: el sistema jurídico soviético tradicionalmente reconoció los siguientes actos como fuentes de su derecho: la Zakon, que son los actos de los órganos superiores del poder estatal, es decir, del Soviet Supremo, de la Unión Soviética, dictados de conformidad con la Constitución; el Ukaz, que son los actos dictados por el Presidium del Soviet Supremo. El Presidium tenía la facultad de dictar actos legislativos en el periodo de receso del Soviet Supremo, en la sesión siguiente. El Poznalenije del Soviet Supremo y de su Presidium. El Poznalenije y el Rasportyanskhenije del Soviet de Ministros de la Unión Soviética, en lo que toca a las empresas mixtas. Las Rasportyanskhenije tenían su origen en las decisiones de la Comisión Estatal de la Economía Exterior del Soviet de Ministros. El Instruksi, que son las leyes legislativas que ponían dictar las instituciones bancarias soviéticas, como son el Banco Central, Kosbank, el Banco de Comercio Exterior, Vinegenobank, mismas que obligaban a sus clientes. El derecho soviético se encontraba dividido en 8 ramas y los procedimientos de protección de los derechos variaban en cada rama particular. Así, tenemos que las disputas laborales, por ejemplo, solamente podían sustanciarse ante los tribunales cuando habían fracasado ciertos procedimientos encaminados a conseguir la conciliación. Todo esto fue tomado del libro Sistemas Jurídicos Contemporáneos de los autores José Humberto Zárate, Ponciano Octavio Martínez García y la de la voz Alma de los Ángeles Ruiz, editado por McGraw-Hill, cuya impresión es del año de 1995.